Muy bien, buenas noches con todos. Un gusto saludarlos, esperando que todos se encuentren bien. Muchas gracias por conectarse, gracias por la respuesta, por la convocatoria. Vamos a empezar con el webinar previsto para el mes pasado, pero que lo estamos haciendo recién ahora. El webinar se titula Gestión de riesgo y cumplimiento normativo en odontología. Son dos temas que van de la mano, que vamos a ir desarrollando poco a poco. Primero vamos a hablar de gestión de riesgos y después entraremos a este otro concepto tan novedoso, tan contemporáneo como es el cumplimiento normativo o también entendido como el compliance, ¿no? Que tiene múltiples implicancias a nivel administrativo, legal, principalmente a nivel penal por la responsabilidad que tienen las instituciones, sean públicas o privadas. Pero sin dejar de lado, claro está, el enfoque orientado a la odontología, a la salud, que es lo que nos trae el día de hoy. Por otro lado, con el tema de gestión de riesgo, pues veremos una revisión básica de conceptos de a qué se refiere hacer gestión de riesgos en nuestra práctica, cómo lo hacemos y algunos puntos en los que podemos trabajar en nuestros consultorios, en nuestros centros odontológicos. Toda la información, pues como siempre, va a quedar grabada, tanto en el Zoom como en el Facebook Live, para que lo puedan visualizar y de repente revisar con mayor profundidad más adelante. Ok, entonces vamos a empezar. Muchísimas gracias a todos. Se siguen conectando algunas personas. Vamos a empezar con gestión de riesgo. Ujú. Bien, y cuando hablamos de gestión de riesgo, normalmente pensamos en un escudo que nos protege, un escudo que se presenta como un manto protector frente a todos los peligros latentes que existen en la práctica odontológica. Claro, la práctica odontológica está expuesta, la palabra es esa, está expuesta a una serie de peligros y los peligros pueden terminar constituyendo riesgos y los riesgos pueden terminar impactando en la atención y pueden tener un desenlace sobre el paciente, sobre el odontólogo, sobre el asistente, sobre el entorno, sobre la organización y por tanto generar un daño. Ese daño, en términos clínicos, en un paciente puede culminar en un reclamo, cuando menos, vía administrativa, un reclamo, un libro de reclamaciones, o en su defecto podría terminar en una demanda, en una denuncia por vía judicial, donde el paciente alegaría que hay de por medio un atentado o un intento, ¿no? De generarle un daño contra su integridad, contra su salud, contra su vida. Y por tanto pediría que el operador de justicia pues aplique como corresponde la ley y pueda aplicar sentencia, pena sobre el odontólogo médico tratante. O en su defecto, pedir una indemnización en términos económicos por vía civil, de modo tal que pueda recuperar, resarcir el daño que ha sido generado producto de la atención odontológica, en este caso podríamos decir negligente, imprudente, imperita, ¿no? O inobservante frente a las normas que regulan la odontología. Por eso es que tenemos que hacer gestión de riesgo. Por eso es que tenemos que tener esa visión de prevenir de manera profesional, identificando que la odontología pues tiene un conjunto de riesgos y esos riesgos los podemos gestionar, se puede planificar. Y de eso se trata esta primera parte. Entonces lo vemos como un escudo que nos protege, un escudo, un manto protector que siempre está ahí, pero que va a depender también de nosotros mismos que ese escudo sea efectivo. No simplemente se trata de tener el escudo y ponerlo en una esquina y pensar que porque está ahí ya nos está protegiendo. Hay que saber cómo manipularlo, cómo levantarlo, cómo ponerlo para realmente evitar cualquier posible daño. Y por ello, la gestión de riesgos en el campo médico, en el campo sanitario, va cobrando cada vez mayor relevancia, mayor importancia. La idea es que hagamos gestión, porque la gestión es algo necesario en la práctica odontológica. Siempre hablamos de la importancia de gestionar un servicio de salud, de gestionar la parte clínica. ¿Y qué implica hacer gestión? Muchas veces implica coordinar, muchas veces implica desarrollar e implementar mecanismos de control, muchas veces implica estandarizar procesos, crear indicadores, delegar funciones, definir el rol del personal dentro de una organización y a la vez tomar decisiones. Eso implica la gestión.
que va de la mano pues con la administración. Es necesario administrar, es necesario gestionar nuestra práctica de manera diligente, de manera oportuna, y para ello lo podemos expresar con tres grandes fases. Tres, ¿no? Lo primero, identificar los riesgos, ver cuáles son, porque los riesgos a los cuales estoy expuesto en mi práctica pueden ser distintos a los tuyos en tu propio consultorio, en tu propio centro odontológico. Toda vez que de repente yo hago mucha endodoncia, mientras que tú haces mucha implantología. Por tanto, nos exponemos a distintos riesgos, a distintos peligros. Una vez identificados, hay que tomar en cuenta que no todos los riesgos son iguales. Hay riesgos que tienen más impacto, que pueden ser inclusive más letales, mientras que hay otros que pueden ser llevaderos, otros que pueden de repente, hasta cierto punto, hasta aceptarse y resolverse de forma mucho más sencilla. Hay algunos que tienen un impacto inclusive en la imagen de la institución muy fuerte, mientras que otros casi pasan desapercibidos. Hay algunos riesgos que tienen un impacto muy fuerte en el paciente y le puede generar una lesión, una discapacidad, una limitación, y hay otros que se pueden resolver con la intervención del odontólogo. Por eso es importante evaluar los riesgos. Y eso nos va a llevar a poder priorizarlos, ordenarlos, tenerlos bien diferenciados. Y con ello, el tercer paso, pues obviamente darles tratamiento, darles intervención. Ahí nos adelantamos siempre un manual de gestión de eventos adversos, por ejemplo, ¿no? O un protocolo de cómo actuar frente a un cuadro de un shock anafiláctico. O sea, nos preparamos para tratar esos riesgos cuando se materialicen y estén generando un daño o puedan generar un daño con el paciente. Normalmente nos interesa centrarnos mucho en los posibles eventos adversos, porque la práctica médica, la práctica de salud, la práctica odontológica no puede distanciarse de ese campo tan delicado como es atender a la persona y que por más que yo despliegue toda la pericia, toda la expertise profesional, se pueda generar un evento adverso o cuando menos un incidente que no genera daño. La idea es poder identificarlos, evaluarlos y darles tratamiento oportuno cuando estos ocurran. Y le podríamos agregar un cuarto paso que no aparece en la definición, pero que es un tanto natural y obvio. Es natural que durante todo el proceso hagamos una retroalimentación constante, un feedback, de modo tal que podamos obtener lecciones aprendidas, podamos mejorar, apostar por la calidad, por la seguridad del paciente y tomar pues acciones que puedan ayudarnos a resolver los problemas, como que también prevenir que vuelvan a ocurrir. Y esos son los tres grandes pasos que se suman a este cuarto paso, que es hacer el monitoreo, el seguimiento y que puede contribuir. Es algo muy sencillo. En realidad, hacer gestión de riesgo en tu consultorio es algo muy sencillo. Lo único que requieres es un poco de tiempo que muchas veces los colegas lo ven como pérdida de tiempo, ¿no? Porque es un tiempo que no voy a atender pacientes. Como no voy a atender pacientes, estoy perdiendo un ingreso. La gestión implica dedicación, la gestión implica perseverancia, la gestión implica análisis, la gestión implica mucha lectura y también mucho ensayo, mucha prueba para ver qué funciona y qué no. Por tanto, no lo veas como una pérdida de tiempo, no lo veas como que estás perdiendo una mañana de atender pacientes, sino míralo como que estás gestionando el futuro de tu práctica para que en caso ocurra o cuando ocurra, sepas cómo actuar. Por ello, paso uno, identifico los riesgos, los detecto y los clasifico. Mi práctica es muy odontopediatría, perfecto. ¿Cuáles son los riesgos de hacer odontopediatría? ¿Qué puede ocurrir con un paciente pediátrico? ¿Cuáles son las posibles complicaciones, accidentes, eventos adversos, incidentes, cuasi incidentes que pueden ocurrir en la práctica de odontopediatría? Y dentro de la odontopediatría, va a depender de las técnicas y procedimientos que cada profesional aplique. Si eres mucho de hacer sedación, pues la sedación también trae consigo riesgos que tienes que tener bien mapeados, bien identificados para poder actuar oportunamente. Si por el contrario tu práctica es mucho periodoncia y haces mucha intervención quirúrgica periodontal y también terapia no quirúrgica, raspados, colgajos, ganancias, gingivectomías, gingivoplastías, e inclusive tienes trabajo sobre el hueso colocando implantes o rellenos óseos, injertos, pues con mayor razón.
Tienes que identificar cuáles son los riesgos que trae consigo toda esa batería de procedimientos, especialmente en pacientes diabéticos, en pacientes anticoagulados, en pacientes con tratamiento de radiación, en pacientes gestantes, en pacientes adultos mayores. Tengo que identificar cuáles son los riesgos en cada escenario posible. Y después de ello, el paso dos, como lo comentaba, es evaluar, analizar. Analizar para poder planificar. Y los puedo identificar, claro que sí, puedo decir, estos son los que ocurren más frecuente, estos son los que ocurren medianamente y estos son los que ocurren de forma muy rara. Los puedo clasificar. Una cosa es la frecuencia, otra cosa es el impacto que tiene en el paciente. Puede que sea poco frecuente, pero cuando ocurre, tiene un impacto muy fuerte en el paciente. O de repente puede ser que ocurra muy seguido, pero su impacto es bastante leve, es manejable, es entendible, es aceptable. Así que el segundo paso nos dice eso. Hay que analizar los riesgos, clasificarlos, inclusive priorizarlos en orden. Ahí le podemos dar algún tipo de valoración numérica, cuantificarlo, para poder identificar dónde se encuentra cada uno de ellos. Y sobre ello, el paso más importante, tener todos los medios para poder intervenir, o sea, el despliegue, la implementación, el tratamiento. ¿Cómo trato un caso cuando después de una exodoncia de una pieza superior, una primera, segunda molar, se produce una comunicación bucosinusal? ¿Cómo procedo? ¿Cuál es el despliegue? ¿O me quedo ahí estático y no sé qué hacer? Se me complica y de frente lo derivo al hospital para que lo atiendan y lo hospitalicen. ¿Cuál va a ser mi manejo cuando un paciente entra en un cuadro ansioso o alguna respuesta frente a la colocación de la anestesia? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar paralizado? ¿No voy a saber cómo actuar? ¿Voy a mirar a mi asistente? ¿Voy a mirar a la recepcionista? ¿Voy a ver al paciente que está ahí en un cuadro de respuesta y no voy a actuar? ¿Cómo voy a tratar ese evento adverso? ¿Cómo voy a tratar cuando ocurra una extravasación? Cuando ocurra de repente que hay un sangrado profuso, ¿no? O de repente cuando el paciente tenga algún movimiento brusco y se genere un accidente y lamentablemente, producto del movimiento, se termine separando una aguja o se termine separando una lima o de repente atascando una fresa quirúrgica. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me voy a poner nervioso, voy a llorar, voy a llamar a la Cruz Roja, a los bomberos, llamaré a mi profesor de la facultad para decirle que me ayude, que no sé qué hacer con el paciente. No, tú puedes dedicar un tiempo importante en dejar la consulta y centrarte en analizar y estudiar. Si eres consciente y eres disciplinado, tú puedes identificar todos los riesgos, puedes evaluarlos, puedes cuantificarlos y luego prepararte para la respuesta. Es como la acción que hace Defensa Civil, ¿no? Es prepararse para los riesgos, para los posibles peligros que pueden darse en un entorno en el cual sabemos que va a ocurrir. Y por último, le agregamos hacer seguimiento. Porque si no hacemos seguimiento, si no damos un monitoreo, si no hay un feedback, una retroalimentación, es como que todo queda en el aire, como que todo queda muy gaseoso, muy abstracto y no logra aterrizar como se debe. Tiene que haber un feedback, tiene que haber un seguimiento para que podamos realmente identificar lecciones aprendidas y mejorar nuestros protocolos, fortalecer los manuales de procedimientos, implementar las guías de práctica, capacitar al personal, no potenciar las competencias de mi asistente, de repente yo mismo llevar algún tipo de entrenamiento especializado. De eso se trata, hacer gestión de riesgo. Y cada componente se puede desagregar, por supuesto. Aquí está, identificar los riesgos, ahí puedo utilizar indicadores o analizar la estructura, el proceso y el resultado de la atención odontológica. Puedo evaluar los riesgos viendo la frecuencia, la gravedad, la factibilidad, la magnitud, la trascendencia, la evitabilidad y tratar de dimensionar qué tan grande es ese riesgo. Y luego puedo establecer mecanismos de acción, planes de mitigación, manuales de gestión de eventos adversos, planes de contingencias, planes de gestión de crisis, diferentes mecanismos para poder tratar un protocolo, un manual, algún tipo de guía de acción de respuesta rápida y oportuna frente a ciertos cuadros. Lo valido, lo contrasto con la mejor evidencia científica disponible y entonces dispongo de una herramienta que me va a ayudar a mejorar mi práctica.
y siempre y en todo momento haciendo el reforzamiento y el seguimiento necesario con tu staff, con tu personal, con tu equipo, contigo mismo, para que realmente la práctica sea segura. Gestión de riesgo tiene que ver mucho con la seguridad del paciente, un tema que hemos desarrollado también aquí en otro webinar. Y como podemos ir cerrando la idea introductoria, esta gestión de riesgo y por tanto la seguridad del paciente se puede aplicar sin ningún problema en cualquier consultorio, en cualquier centro odontológico. Pero hay que tener siempre la salvedad que cada uno, si bien son instituciones de rubro odontológico de salud, cada uno se desarrolla en un contexto distinto. Tu clínica, mi clínica, su centro, su consultorio, el servicio de salud de él, donde trabaja ella, es distinto. Tiene un contexto distinto. Hasta podríamos decir que el modelo de cómo atienden, la forma en cómo gestionan la atención es distinta. Así que tiene que haber un ejercicio de gestión en el cual podamos identificar, analizar, planificar la respuesta y tener listo el despliegue. En caso ocurra, se materialice ese riesgo en un peligro y termine generando un daño, pues aplicar las medidas y luego evaluar si esto funcionó. Si esto funcionó, hacemos seguimiento, aplicamos la mejora y volvemos a empezar todo ello porque es como un ciclo. Es como un ciclo que nos va a ayudar a hacer gestión de riesgo, hacer seguridad del paciente. ¿Está bien? De eso se trata esto. Y hay algunas herramientas, obviamente, hay algunos enfoques que nos pueden servir mucho. Desde el pregrado nos lo enseñan, desde nuestros primeros cursos, ¿no? De clínica e inclusive dentro de la malla curricular, nos suelen compartir contenidos de primeros auxilios, donde podemos aprender maniobras, mecanismos que nos pueden ayudar, por ejemplo, frente a una presunta deglución o aspiración de un cuerpo extraño trabajando y de repente no utilizamos el aislamiento como corresponde por diversas razones y por tanto exponemos al paciente un riesgo y lamentablemente ocurre. ¿Qué vas a hacer en ese momento? En ese momento no te vas a poner a ver un tutorial en internet para ver, el paciente está ahí. Tienes que actuar, tienes que responder, pero como tú hiciste gestión, como tú te preparaste y te documentaste, leíste, sabes cómo intervenir, sea un paciente adulto, sea un paciente niño, sea un paciente infante, un paciente bebé, un paciente adulto mayor, sea un paciente que presenta algún cuadro sistémico, sabes cómo intervenir. No tienes que ser un experto paramédico o un experto médico o emergencista para resolver una situación que está ocurriendo en tu consultorio. Tienes que ser también muy cauto, porque, por ejemplo, para aplicar técnicas de reanimación cardiopulmonar, pues hay que estar debidamente entrenado, conocer los mecanismos para poder actuar. No se trata simplemente de hacerlo por hacer. Hay que recibir el entrenamiento, hay que contar con los medios necesarios, pero claro, siempre aplicando el clásico ABC, ¿no? Ante una situación como esta, pues despejar vías aéreas, ¿no? Que se mantenga en posición para que pueda haber una buena ventilación y luego realizar las compresiones como corresponde, ¿no? Siguiendo el ritmo, el tiempo adecuado. Es así que la FDI, la Federación Dental Mundial Internacional, dentro de sus lineamientos, hace ya algunos años, establece la importancia del soporte vital básico y de la reanimación cardiopulmonar en la práctica dental. Y nos dice que es importante que podamos incorporar estas prácticas, pero con el debido entrenamiento. Ojo, con el debido entrenamiento. Y para ello existen programas de certificación de alto nivel en ello, como por ejemplo lo que ofrece la Asociación Americana de Cardiología, ¿no? La AHA, o de repente el Consejo Europeo de Resucitación. Inclusive hay programas aquí en nuestro país, aquí en Perú, que tienen certificación por la Asociación Estadounidense de Cardiología, Americana de Cardiología, o en su defecto también podríamos ver otro tipo de alternativas como las que nos da los colegios profesionales, ¿no? En este caso, los colegios profesionales, cada cierto tiempo, también en coordinación con la autoridad competente, el Ministerio de Salud y los órganos correspondientes, organizan talleres prácticos de capacitación en soporte de vida básico, en el manejo de la obstrucción de vías aéreas por cuerpos extraños, y podemos entrenarnos, podemos prepararnos.
pero también hay que dedicarnos. O sea, esto implica una dedicación de tiempo, de práctica, de ejecutarlo y no tomarlo como un juego. Si bien trabajamos con maniquí, si bien los movimientos, cuando hacemos la compresión, a veces uno puede sentir como que, sí, ¿no? Estamos jugando, qué bonito, qué divertido, pero en realidad te vas a abatir con la vida del paciente. No significa de que vas a reemplazar a un paramédico, o un enfermero emergencista, o a los bomberos, o a la Cruz Roja, de ninguna manera. O sea, cada quien en su labor, pero tú en tu consultorio como profesional de la salud, como profesional que brinda atención de salud, pues tienes que estar preparado para dar los primeros auxilios. Y algunos, inclusive dentro de ello, se proyectan un poco más con la implementación de sistemas de desfibrilador, de reanimación, pero que una vez más, no se trata simplemente de implementarlo, comprarlo y tenerlo. Tiene que haber por medio, doctores, un entrenamiento, un debido entrenamiento para el uso adecuado, porque muchas veces aplicar RCP o aplicar un desfibrilador en un cuadro que no corresponde puede terminar haciéndole mayor daño a la persona e inclusive ocasionándole la muerte. Por ello, algunos dicen, entonces mejor no hago nada, entonces mejor lo dejo ahí y llamo a los bomberos, llamo al SAMU para que vengan a llevárselo. Correcto, está bien, pero ¿y qué vas a hacer durante todo ese proceso? Pueden pasar 5, 10, 15, 20 minutos. ¿Qué vas a hacer? Pues por lo menos tú sabes, vamos a quitarle la corbata, vamos a levantarle el mentón, vamos a quitar cualquier aditamento que esté en boca, vamos a ver que no se bloquee las vías de acceso del aire, vamos a ir tomando el pulso, vamos a ir viendo de repente cómo se encuentra su frecuencia. Tenemos que tomar algún tipo de medida, no necesariamente invasiva, pero sí por lo menos una medida de atención inicial para que luego el órgano competente pues pueda darle la referencia a la atención necesaria. Ahí podríamos hablar de los botiquines, pero en realidad los botiquines que manejamos tienen una normativa muy dispersa, no tienen algo tan específico como tal para la implementación en servicios de salud. Y normalmente lo que vemos es un enfoque de los botiquines centrado en los accidentes que pueden ocurrir. O sea, estoy trabajando, me corté, o de repente me raspé o me quemé, entonces botiquín, primeros auxilios, limpieza de la herida, ¿no? Y colocarle una venda o un jabón antiséptico, lavarse, colocar un apósito, ¿no? Trabajar con las gasas estériles, echarle agua oxigenada y ya está. Pero imagínense este botiquín en un paciente que está en un cuadro de un shock hipovolémico, ¿no? No puedo hacer mucho con lo que está acá, no puedo hacer prácticamente nada con lo que está acá. Por ello, tenemos que diferenciar. El botiquín de primeros auxilios exigible en materia de seguridad salud en el trabajo, porque todo entorno laboral debe contar con un botiquín de primeros auxilios, pero se puede complementar con mucho criterio profesional y con el debido entrenamiento con los medicamentos que nos pueden ser de utilidad para atender una emergencia o una urgencia médica por una complicación producto de la atención odontológica. Mientras que doy el aviso, el soporte para que venga a auxiliarlo la ambulancia de turno con la que tengo convenio o los bomberos o la Cruz Roja. Y también puede implementar los mecanismos de evacuación correspondientes, porque si mi consultorio se encuentra en un quinto piso y no hay ascensor, o me encuentro en un octavo piso y mi paciente tiene una contextura gruesa, pesada, entonces, ¿cómo lo voy a evacuar? Yo debería contar con los medios. Si yo sé, porque yo he identificado mis riesgos, sé que trato muchos pacientes adultos, debo contar con los medios para poder evacuarlos. Algunos piensan que esto solamente es cuando hay terremotos, sismos, pero las emergencias ocurren en todo sentido. Podría ser necesario evacuar a un paciente rápido y mientras lo cargas, mientras lo bajas, puedes perder valiosos minutos. Tienes que analizar el contexto. De repente en tu clínica hay mayor presencia de doctoras, de damas, y de repente para ellas es más complicado levantar una persona. No lo sé, por decir algo, ¿no? O de repente que hay ciertos horarios de atención en los que hay menos personal y por tanto va a haber más dificultad para comunicarte con alguien para que pueda rápidamente llamar a la ambulancia. Pues tiene que haber protocolos de cómo actuar y tienen que existir los medios para poder evacuar a la persona. Existen inclusive en el mercado hasta
aparte de las camillas de socorro y todo ello, sillas de ruedas para evacuación de emergencia, ¿no? Que nos ayudan a movilizar mucho, mucho más rápido al paciente, pero todo va a depender también de qué tanto entramos en el tema y obviamente qué tanto soporta el presupuesto, ¿no? Porque finalmente todo es un tema presupuestal. Pero algo muy sencillo y que no tiene tanto gasto de inversión es identificar qué establecimientos de referencia se encuentran a nuestro alrededor. Es algo muy sencillo. Yo podría ver, mi consultorio se encuentra aquí en la avenida tal, en Barranco, ¿cuál es el establecimiento más cercano? ¿Cuáles son los dos establecimientos más cercanos para tener opciones a dónde derivarlo? Y darme el tiempo inclusive de poder explorar el terreno en cancha, in situ, para saber si efectivamente el hospital, la clínica que se encuentra a 6 cuadras, 10 cuadras, tiene servicio de emergencia. Y acercarme de repente en algún momento que tenga disponibilidad y preguntar cómo es la entrada, por dónde pasan, para ya estar preparado, para ya saber cómo responder, porque soy responsable de mis pacientes. Hoy uno puede entrar sin ningún problema al aplicativo, al Google Maps y rápidamente ubicar qué hay alrededor de nuestro establecimiento. Por tanto, no deberían existir demoras en las evacuaciones. Si es necesario y el protocolo dice que tienes que evacuarlo en tu propia movilidad, pues hacerlo como corresponde. Movilizar al paciente y llevarlo rápidamente a la clínica o el centro de atención correspondiente. ¿Qué más puedo hacer para intervenir y hacer gestión de riesgos? Bueno, entrenarme, repasar, revisar la documentación, las últimas tendencias en cuanto al manejo de cuadros que puedan ocurrir en nuestra práctica, como una reacción alérgica a la anestesia o algún medicamento que usamos, o de repente cómo intervenir frente a un cuadro de infiltración de hipoclorito, que puede ser muy común para aquellos que hacen trabajo de endodoncia pulpar, o de repente en su defecto, cómo actuar frente a una posible comunicación bucosinusal o también llamada comunicación oroantral. ¿Cómo proceder? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuál es el flujograma? ¿Cuál es el algoritmo de decisión? Eso es hacer gestión de riesgos. Y cada uno de nosotros, como lo vimos en otro webinar que fue sobre seguridad del paciente y gestión de eventos adversos, puede identificar, puede cuantificar y puede ver qué es lo más común que ocurre, de modo tal que cuando ocurra, sepa cómo actuar, ser efectivo y ser eficiente. Esa puede ser la diferencia entre salvarle o no la vida a un paciente. En nuestro país existe la norma técnica de servicios de emergencia. Claro, un consultorio no tiene un servicio de emergencia, un centro odontológico no tiene un servicio de emergencia 24 horas, 24 por 7, pero eso no significa de que el personal deba estar debidamente capacitado y entrenado para poder discernir los diferentes cuadros que puedan ocurrir y dar auxilio oportuno, rápido, cuando esto ocurra, especialmente en condiciones llamadas prioridad 1. ¿Qué significan las condiciones prioridad 1? Aquellas en las que está en riesgo inminente la pérdida de vida del paciente, ¿no? En esos casos hay que evacuarlo rápidamente, hay que responder rápidamente para no tener mayor problema o mayor complicación a futuro. ¿Todo esto qué es entonces? Todo esto es hacer gestión de riesgo. Es cortar cuando está ocurriendo el evento y en vez de dejar que esto siga y siga generando más y más y más y más y más daño, es actuar. Pero ¿cómo actúo? Porque he estado preparado, porque he estado entrenado, porque me he tomado el tiempo para preparar mis protocolos, para conocer mis centros de referencia, para tener los números de contactos de la ambulancia y de los bomberos para poder hacer rápidamente la evacuación del paciente. Es porque me he tomado el tiempo para hablar con mi staff, asistentes, odontólogos y entrenarlos en primeros auxilios. Saben cómo manejar, cómo tomar un pulso, cómo aplicar un ABC, tienen un código institucional para manejar los riesgos. O sea, nuestra institución está preparada, está preparada. Cuando ocurra, podemos rápidamente entrar y cortar antes de que genere una situación mucho más compleja y desencadene una crisis institucional, una crisis que luego termina en los medios, ¿no? Siendo denunciado porque no lo atendieron oportunamente, porque no lo evacuaron, porque no aplicaron ningún protocolo, porque no estaba el cirujano, porque no tenían medicamentos, porque el doctor no hizo nada, no me acompañó, yo tuve que irme a la clínica con mi familiar y en el consultorio dental no hicieron absolutamente nada por mí. Gestión de riesgos.
para nosotros en odontología, los riesgos principalmente están en la parte clínica, pero hay todo un campo empresarial que lo vamos a ver en unos minutos con el compliance, que también debemos tomarlo en cuenta y va a complementar esta parte clínica. Sin embargo, saco la parte clínica una vez más y me pregunto, ¿existirá algún criterio, algún estándar que me ayude a determinar todo un modelo de gestión de riesgos? Pues claro que sí, la ISO 31000. La ISO 31000 es una ISO, una norma internacional que justamente nos da todo el contexto de cómo funciona un entorno donde se hace gestión de riesgos. Ahora, quiero que comprendan que la gestión de riesgos va a depender también del contexto. Si lo que yo tengo es una fábrica, ¿no? De, no sé, de computadoras, o tengo un taller de mecánica, o tengo un restaurante, o tengo un hotel, o tengo una tienda, o tengo un consultorio dental, pues cada organización tiene sus propios riesgos. En nuestro caso, nuestros riesgos son clínicos principalmente, por todas las implicancias de responsabilidad, de mala praxis, ¿no? Negligencia, principalmente. Pero hay otro tipo de riesgos. En un banco hay riesgos. Riesgos de que de repente lo asalten, o que cuando termine el turno no cuadre la caja, o riesgo en un restaurante que encuentren algún ingrediente pasado, malogrado y que algún comensal se queje. Hay el riesgo, puede ocurrir. ¿Y qué voy a hacer al respecto? ¿Esperar a que ocurra o me voy a adelantar y voy a hacer gestión identificando, cuantificando, ¿no? Y planteando alternativas? Eso es hacer gestión de riesgos. Toda organización tiene riesgos. Toda empresa o institución gubernamental tiene riesgos. Por eso, la ISO 31000 establece las directrices de un modelo de gestión de riesgos que se puede aplicar en cualquier organización. Y como pueden ver, están justamente los pasos que hemos visto previamente. Todo depende del contexto y del alcance, porque cada organización es distinta. Hacemos una evaluación del riesgo, donde hacemos la identificación, el análisis, la valoración, y luego desplegamos los mecanismos de atención, de respuesta o tratamiento, siempre con una comunicación constante y haciendo un seguimiento constante. Esto debe traer consigo registros, reportes, informes, indicadores para poder medir y ver cómo voy mejorando la gestión o de repente cómo no voy mejorando la gestión. Y si no voy mejorando la gestión, el riesgo se hace cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Y cuando ocurra, ¡pum!, te puede explotar. Eso es justamente lo que no queremos. Por ello, buscamos implementar planes de contingencia, planes de mitigación frente a esa probabilidad y el impacto de que ocurra. La ISO 31000 nos plantea ello, hacer gestión de riesgos. Y es una norma ISO que guarda relación con otras normas, como la ISO 9001 o la 14001 o la 45001. Guarda relación porque sea cual fuera el sistema, gestión ambiental, seguridad, salud en el trabajo, calidad, hay riesgos. Hay riesgos en el manejo de los residuos, hay riesgos en los accidentes laborales, hay riesgos en la gestión clínica, en la atención de un consultorio. Y como hay riesgos, estos se rigen por la probabilidad de que ocurran o no ocurran. Y si ocurren, medir cuál es su consecuencia, su impacto. Ven la importancia entonces de tomarse unos minutos y hacer este ejercicio basado en la ISO 31000, hacer gestión de riesgo. Y podemos seguir agregándole más herramientas. Hacer gestión de riesgos, contar con un código institucional para el manejo de emergencias, para que pueda tu personal en todo nivel, desde la recepcionista, el odontólogo, el asistente, el vigilante, el valet parking, el señor de mantenimiento, de limpieza, todos saben qué es lo que tienen que hacer en caso ocurra cierto cuadro. A ese cuadro le vamos a dar un código o una clave. De modo tal que si ocurre una crisis hipertensiva y el paciente está en una crisis hipertensiva, yo no me desespere y no sepa qué hacer, sino que vea a mi asistente y le diga, Jorge, clave 3. Y Jorge automáticamente procesa todo y dice, clave 3, crisis hipertensiva. Corro al botiquín, saco el medicamento
Aviso a recepción y les digo, Jorge, consultorio 5 clave 3. Rápidamente, ya saben qué es lo que tiene que hacer. Se comunica con el familiar rápidamente. Señor, mire, ha habido este cuadro para que todos sepan qué es lo que tienen que hacer. Ocurre de repente una clave uno, ocurre una respuesta adversa, una reacción negativa al medicamento, a la anestesia, y se produce, ¿no? Se produce un shock. ¿Qué puedo hacer? Gritar, saltar, correr, desesperarme, llamen a los bomberos, llamen al SAMU, llamen a la ambulancia, o en su defecto, aplicar el ABC rápidamente y decirle a mi asistente, Jorge, clave uno, procede con el protocolo, por favor. Rápidamente, Jorge ya sabe qué es lo que tiene que hacer, informa en recepción, recepción informa en la vigilancia, vigilancia avisa puerta, puerta ya sabe que rápidamente tienen que despejar todo y recepción ya está llamando a la ambulancia en caso sea necesario. Ya todos están activando el protocolo, ya todos saben lo que tienen que hacer. Es fácil implementar el código. Ustedes pueden adaptar este y mejorarlo y potenciarlo. El reto es implementarlo y conocerlo en el momento, porque la variable humana, ¿no? El estrés, ¿no? El miedo, la tensión, a veces nos puede jugar en contra. Para ello, capacitación constante, refuerzo positivo constante, entrenamientos, ¿no? Auditorías, no con fines punitivos, pero sí con fines de encontrar la mejora y el nivel deseado para que este código pueda realmente cumplir el rol para el cual ha sido diseñado. Como pueden ver, en cada componente del código, pues está lo que debe hacer el asistente, lo que debe hacer el personal administrativo, lo que debe hacer el personal de apoyo, el odontólogo, todos saben lo que tienen que hacer. Ahora, el reto es que lo hagan, ¿no? Si están capacitados, si están entrenados, lo van a hacer, pero si no tienen los medios, esto va a quedar, como se dice, como un saludo a la bandera. Otro aspecto importante es llevar siempre el control de los casos que terminas refiriendo a un establecimiento de mayor nivel, llámese por una urgencia, una emergencia médica, una complicación, un accidente. Es importante que lleves el registro, no te desentiendas. No es porque ya lo dejé, se fue a la clínica, no me importa, el señor Manrique ya él verá pues qué hace, ¿no? Se complicó, ya se fue a otra clínica, ya está. No, tiene que haber un seguimiento, tiene que haber un registro. ¿Ok? ¿A dónde lo mandé? ¿Qué intervención le van a hacer? ¿Qué información les puedo dar para complementar la atención? Y tampoco meterme, ¿no? No tiene que haber intrusismo, hasta ahí llego, pero no me desentiendo. Y si me piden reportes, estadísticas, pues los tengo. Tengo detallado, el paciente ocurrió el evento adverso a las 3:45, fue derivado, llegamos a las 3:50. Fue recibido en la emergencia tal, en el servicio tal, el paciente está internado, llegó acá, ¿no? Fue un establecimiento de seguridad social, MINSA, privado. ¿Qué pasó? ¿Qué diagnóstico tenía? ¿Cómo se encontraba? Debería estar todo ello en la historia clínica o en un reporte de evento adverso. Y claro, llevar la estadística correspondiente. Podemos implementar nuestros manuales de procedimientos, nuestros protocolos de atención, no solamente manuales y protocolos con los pasos y secuencias de cómo se hace una resina, o cómo se hace una endodoncia, o cómo se coloca un bracket. Eso ya lo sabemos y hay que implementarlo. No lo hemos visto en otro webinar cuando hablamos, ¿no? De documentación, ¿no? De procesos y todo ello. Pero, y el otro lado, cuando ocurre un evento adverso, cuando hay una emergencia, ¿no valdría la pena también tenerlo por escrito y saber cómo actuar? Por supuesto que sí. Y eso, en definitiva, es hacer gestión del riesgo. Por donde lo vean, los beneficios de hacer gestión del riesgo superan a cualquier cuadro de dejadez, despreocupación, de no hacer o pensar que es algo repetitivo, teórico, fastidioso, una labor que solamente deben hacer los auditores o los gestores, porque yo como clínico solamente me dedico a atender pacientes. Nos encantaría que fuese así, pero en realidad lo correcto es que todos puedan participar. ¿Y qué mejor el clínico que conoce el día a día con los pacientes para participar en la elaboración de los protocolos, de los manuales, de los códigos, de las claves, para que esto pueda funcionar? Por todo ello, se les extiende la invitación a que todos en su práctica profesional puedan hacer gestión de riesgo.
Y si para ustedes les es un tanto tedioso hacer la gestión de riesgo y prefieren delegarlo, pues perfecto. Afortunadamente al día de hoy contamos con colegas que se han especializado en estos temas, que manejan el tema, que les encanta ver la parte normativa, documentaria, los indicadores, y lo pueden hacer por ustedes, pero eso sí, no es copiar y pegar. Recuerden que todo se da dentro de un contexto. Cada organización es distinta. No es copiar el manual de eventos adversos o el manual de primeros auxilios de un consultorio y aplicarlo en el tuyo. O copiarte los manuales de la clínica tal y aplicarlos en el tuyo. No, porque el contexto es totalmente distinto. Y los riesgos a los cuales está expuesto también. Y con ello terminamos la primera parte. Ahora vamos con la segunda. La segunda parte del webinar era el cumplimiento normativo. ¿Y por qué está adherido al tema de gestión de riesgos? Es muy sencillo. Les dije que la gestión de riesgo tiene un enfoque muy clínico, muy asistencial, odontológico, médico, legal, por las implicancias en la salud, la integridad, la vida, el cuerpo de la persona. Evento adverso, emergencia, accidente, complicación, evento centinela, incidente, cuasi incidente, lo que puede ocurrir con un paciente. Bien, pero hay otro tipo de riesgos que van más allá de la atención clínica. ¿Cómo que otro tipo de riesgos? Hay riesgos de que si no has aplicado una adecuada selección en tu reclutamiento y convocatoria de personal, puede ser que estés incorporando una persona que tenga ciertos antecedentes y que se convierta en un mal elemento para la organización. Y es por no haber hecho algo antes, una adecuada evaluación y selección del recurso humano. Puede darse también que de repente estás trabajando con un proveedor que en realidad está trayendo medicamentos de contrabando. Y al no hacer una adecuada evaluación del proveedor, te estás convirtiendo también en un consumidor de él y estás alimentando la cadena y es un delito. El pensar que registrar tus boletas o no registrar tus boletas, no emitir tus facturas, tus recibos, y cuando te pidan el balance, te pidan tus libros contables, en el momento ya preparar todo y pagarle a alguien para que te lo maquille, es un delito. Y a eso estamos expuestos, con los contratos con nuestro personal, con los riesgos laborales, con la formalización de un predio, ¿no? Con firmar convenio con otra empresa. Firmar convenio es como que nos casamos. Tienes que saber con quién te estás casando. Vaya a ser que esa empresa está haciendo lavado de dinero o apología al terrorismo. Ojo, no es poca cosa. Todo este tema ha tomado mucha relevancia en nuestro país. Hacer cumplimiento normativo implica que las organizaciones van más allá. Ya no solamente me importa el campo clínico. Está bien, soy odontólogo, atiendo pacientes, pero eres empresa, eres una persona jurídica o una natural con negocio. Estás dentro de un sistema que lamentablemente tiene tráfico de influencias, tiene sobornos, tiene corrupción, lamentablemente, lamentablemente. O esa situación, ¿no? Que nos lleva a veces a jugar en paralelo, lo que decimos la criollada, ¿no? Hacer las cosas por lo bajo, caminar en ese lado negativo, no pasa nada, nadie se va a dar cuenta. Y cuando se dan cuenta, pueden haber implicancias penales. O sea, puedes terminar con problemas penales por no hacer una gestión del cumplimiento normativo. Las grandes corporaciones, las grandes organizaciones y las instituciones públicas no solamente hoy implementan sistemas de control interno, sino que también implementan sistemas antisoborno o sistemas de compliance, de cumplimiento, y implementan oficinas y delegan a oficiales de cumplimiento para que estén velando, vigilando, evaluando que todo lo que compete esta empresa esté ordenado a nivel normativo y legal. Hacer cumplimiento, hacer compliance, es eso, cumplir las leyes, cumplir la política, cumplir los reglamentos. ¿Y por qué? En realidad en nuestro país desde hace ya algunos años se ha ido actualizando la normativa, la legislación competente a cumplimiento normativo y a los delitos en vía penal que traen consigo. De eso tenemos la última modificatoria, ¿no? La ley 31740, que regula la responsabilidad administrativa
de las personas jurídicas, puede ser tu centro odontológico, una persona jurídica, en el proceso penal. Y ahí aparecen los delitos de cohecho, de colusión, de lavados de activos, de llevar una contabilidad paralela, de contrabando, ¿no? De recepción aduanera, de tráfico de influencias, de financiamiento de terrorismo, entre otros. No es poca cosa, estamos hablando de ligas mayores, estamos hablando de procesos penales, delitos, y a veces uno no se da cuenta y trabaja con un proveedor y ese proveedor tiene contactos con algo y está comprometido en algo y lo ve en la tele y, uy, carambas, y yo trabajo con ellos como que fueran así, mis amigos cercanos, me pueden involucrar. Y el doctor ha aparecido denunciado porque hacía apología a algo y yo ni cuenta, y es mi trabajador. ¿Dónde está mi área de recursos humanos que está evaluando al personal? ¿O es que solamente los reciben por recomendación? Me di cuenta que la empresa traficaba medicamentos o que había recibido un soborno para ganar una licitación. Yo estoy trabajando con ellos. Eso es lo que merece mi empresa, eso es lo que merece mi centro odontológico. Mucho cuidado. Hoy las grandes instituciones y el sector público vienen implementando sistemas de cumplimiento normativo y no escatiman en contar con oficiales de cumplimiento, áreas de cumplimiento, sistemas de gestión antisoborno, porque esto es más común de lo que parece. Bien, y se pueden aplicar múltiples medidas. Pueden haber por vía administrativa multas, pueden haber inhabilitaciones o cancelación de licencias, de concesiones, clausura de locales, hasta disolver una persona jurídica. Hay que tener mucho cuidado porque nosotros como organización, como empresa, centro odontológico, trabajamos en un entorno. Y si bien en ese entorno hay riesgos clínicos, de los cuales hemos hablado toda la primera parte, hay otro tipo de riesgos. No los puedes descuidar. Bien, tienes que alinearte a las normativas, alinearte a los estándares legales. Tú trabajas, hay SUNAT, hay SUNAFIL, ¿no? Hay registros públicos, hay colegio odontológico. O sea, tienes que entender que todo eso forma parte de la odontología. La idea es que exista una cultura desde arriba, desde la gerencia, de hacer las cosas bien, de promover valores, ética, control. ¿Para qué? Mitigar riesgos, gestión de riesgos. Pero en este caso, riesgos a nivel corporativo empresarial. Bien, ¿qué puedo hacer? Muchos mecanismos, inclusive implementar canales de denuncia internos o implementar un código de ética, hacer un poco de due diligence, buscar, hacer un screening de tus proveedores, implementar mecanismos de control con el personal, de evaluación de currículums, de búsqueda de antecedentes, ¿no? De poder contar con instrumentos de supervisión y de control. O sea, hay que empezar a aplicar todo lo que corresponde. Son otro tipo de herramientas, doctor, pero que eso lo haga el área legal. Sí, lo puede hacer el área legal, porque es parte penal, pero hay particularidades en el campo odontológico. Cada sector es único. Por eso se recomienda contar con áreas o por lo menos implementar un programa de cumplimiento en el cual se puedan identificar todas las implicancias penales a los cuales podríamos estar sujetos o expuestos, ¿no? Tráfico de influencias, financiamientos ilícitos, contrabando de materiales, ¿no? Especialmente cuando hay escasez de algunos. Hay mucha gente que se va del país, compra cosas, las trae por lo bajo, no pasa registro aduanero y luego lo está aplicando como si nada y no lo registra en sus inventarios, ¿no? Y uy, pero no es nada, no pasa nada, pero va a formar parte de tus activos. Y estás metiendo cosas que no tienen, de repente, aquí en Perú no tienen un registro sanitario. O sea, y estás poniendo en riesgo la vida de los pacientes. Todo porque el proveedor ya no tiene o porque es más barato traerlo de allá. Ten mucho cuidado, ten muchísimo cuidado. Mucho cuidado con la parte de formalización municipal, de categorización, que son otros temas que tenemos que ver, pero también la parte tributaria. Mucho cuidado con tu registro de marca, mucho cuidado con los competidores, mucho cuidado con los proveedores. No es tampoco vivir asustado de con quién voy a trabajar, simplemente contar con mecanismos de control. O sea, date el tiempo para verificar, especialmente de aquellos con los que trabajas más, por ejemplo, tu personal, llámese asistentes, recepcionistas, odontólogos. Realmente tú verificas los antecedentes de esas personas
¿O es que simplemente llegó la recomendada, el recomendado, el amigo de, el familiar, el primo? Oye, dale trabajo, ponlo acá en recepción. Es un buen odontólogo, es mi compañero de promoción, dale trabajo y lo vas recibiendo. ¿Trabajamos en ese nivel informal? Probablemente sí, pero lo correcto es que podamos evaluar. Y si vas a comprar productos o vas a trabajar con terceros o tercerizar tus servicios con un laboratorio, con un centro imagenológico, van a ser tus aliados. Tienes que estar pendiente de con quién estás firmando convenio, con quién tienes contrato. Todo ello implica cumplimiento normativo, implica compliance. Y a nivel de normas internacionales, también existe una norma ISO al respecto, ya que la norma ISO nos dice que el compliance, lo voy a leer, es el resultado de cumplir con todas las obligaciones de la organización y complementa que la cultura de cumplimiento incluye valores, éticas y creencias de la organización que interactúa con las estructuras y los sistemas de control. ¿Para qué? Para que pueda generar normas de comportamiento que puedan conducir a los resultados del debido cumplimiento normativo. Es así que surge el estándar internacional, la ISO 37301, la cual establece el sistema de gestión de cumplimiento, ¿no? El Compliance Management System, donde nos dice claramente que las organizaciones, cualquier rubro, vuelvo a insistir con mi ejemplo, un taller de mecánico, una facultad de odontología, una universidad, una institución pública, un ministerio, un consultorio, una panadería, un hotel, cualquiera sea su rubro, puede estar expuesto a este tipo de riesgos. Están a otro nivel, más corporativo, más de imagen, de reputación. Así que se tiene que hacer un enfoque de gestión de riesgos, pero centrados a los riesgos de cumplimiento normativo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos rodeados de normas, leyes, estándares internos, externos. Debemos implementar mecanismos de rendición de cuentas, de transparencia. Hay exigencias inclusive sociales, éticas de lo que se espera en la práctica de salud. Puede darse casos en los que debido a la tecnología que manejas y tienes pues dos equipos panorámicos, un equipo cefalométrico, no tienes un equipo de sistemas CAD/CAM, estás muy bien equipado y de pronto te tocan la puerta y te dicen, doctor, somos de la institución pública tal y que quisiéramos trabajar con ustedes. Sí, claro. Miren, les podemos mandar pacientes. Vamos a abrir un concurso, una licitación, pero si usted de repente por ahí podemos llegar a un acuerdo de un 20%, un 30%, podemos hacer que usted gane y usted se puede ver beneficiado y te puede tentar. Y lo que estás haciendo es un acto de corrupción. Y eso pasa, doctor. Es tanto a ese nivel, pasa, bien pasa. Y por ello debemos estar preparados. Hacer empresa implica mucha responsabilidad, porque de ti va a depender una persona jurídica como representante legal y tienes personal a tu cargo. Hay gente que depende, a quienes está dando trabajo y trabajas con otras organizaciones y cada una está buscando lo mismo que tú, crecer, mantenerse, posicionarse, generar rentabilidad. Y a veces el mercado puede ser tan asfixiante y tanto aprieta que a veces uno es tentado a hacer algo que no debe. Debes tener muchísimo cuidado. Por eso les pongo ahí el diente, el oficial de cumplimiento, ahí con su lupa, mirando, viendo, revisando que se cumpla lo que se tiene que cumplir, sin desviarse de la normativa, sin desviarse de los aspectos legales que rigen la profesión y los estándares éticos y profesionales. Así podemos definir que el compliance odontológico no se limita únicamente a implementar un código de ética o un código de conducta o un código de buenas prácticas en el centro odontológico, sino que también implica implantar todo un proceso donde apliquemos lo que vimos al inicio, gestión de riesgos, ¿no? En este caso, otro tipo de riesgos, pero también un conjunto de políticas y normas de carácter interno que han sido difundidas, aceptadas, socializadas por todos, como que también la implementación de control interno mediante canales de denuncia. Si algún trabajador, colaborador detecta que otro compañero está haciendo tráfico de influencias, está robando dinero, está favoreciendo a alguien, algún proveedor, pues que lo denuncie.
que lo denuncie, que hable, porque eso puede terminar impactando a toda la organización. Lo que cada individuo hace dentro de una empresa, al final tiene responsabilidad administrativa. Un oficial de cumplimiento tiene que trabajar mirando, viendo, supervisando, implementando mecanismos de control, de capacitación, de adherencia a la cultura del cumplimiento. Y eso es una labor bastante titánica, ¿no? Porque muchas veces nos cuesta salir de las zonas de confort o las zonas como solemos trabajar. Así que ese oficial de cumplimiento está ahí evaluando periódicamente, implementando mecanismos de gestión de riesgos, diseñando protocolos, buscando la capacitación, buscando abrir canales de comunicación, de transparencia y rendición de cuentas, pero también está buscando que se cumpla con todo: reglas, estándares, leyes, políticas, regulaciones, requerimientos, indicadores, normas técnicas, directivas, en toda índole, clínicas asistenciales, pero también laborales, ocupacionales, ambientales, de repente también tributarias, contables, financieras, ¿no? Ten mucho cuidado, porque en realidad tu consultorio está rodeado, miren, rodeado de un conjunto de organizaciones que en su mayoría tiene fines de supervisión, de control, regulación, inspección, y que muchas de ellas tienen facultades para sancionar frente a infracciones, e inclusive algunas de iniciar procesos por otras vías. Pueden inclusive de repente quitarte una licencia o suspenderte para una actividad o dar inicio a un proceso administrativo sancionador, cuando menos, sin que ello quite las posibles responsabilidades por vía civil o por vía penal que esto trae consigo. Por ello debemos formalizarnos. Y cada etapa que realiza una organización es así, es un proceso de constante formalización de cumplimiento normativo, constante. Lo he separado en esta línea, ¿no? Desde que pensamos una idea de poner un consultorio hasta seleccionar el tipo de empresa, registrarlo, nuestra marca, nuestro registro societario, nuestro cumplimiento a nivel tributario, laboral, ¿no? Hasta implementar lo que corresponde ya a nivel sectorial con la licencia, la categoría, el registro, pero sin dejar de lado que debes evaluar a los proveedores, a tu personal, ¿no? Porque forman parte de todo ese ecosistema donde vas a realizar actividades. Y lo he puesto de esta manera: cumplimiento de compliance a nivel ético profesional, compliance a nivel clínico legal, a nivel societario, tributario y laboral, a nivel municipal, especialmente por las licencias y la inspección técnica de seguridad de edificaciones, un cumplimiento administrativo de gestión, un cumplimiento ambiental y también ocupacional, dos grandes líneas, un cumplimiento también a nivel radiológico, porque en nuestro país todo esto está normado y hay exigencias que cumplir, como que también un cumplimiento sectorial, específicamente sector salud, con la categorización y todo ello, institucional, con el registro ante el RENIPRES en su salud, como que también comercial, intelectual, el registro de marca, ¿no? O derechos de autor, inclusive ahí hasta podría entrar Updike, ¿no? Más adelante. Un cumplimiento financiero, bancario y también prestacional y contractual. En realidad son múltiples aristas donde se puede generar incumplimiento y por tanto es necesario aplicar políticas y normas de cumplimiento normativo. Rápidamente lo voy a pasar de cada uno de estos 12 para ya ir cerrando. He puesto información variada de diferentes normativas que nos pueden servir, partes de alguna información que ya se ha compartido, inclusive en otros webinars, pero está sintetizado para que lo puedan tener aquí. Y claro está, quien desea acceder a la información, en todo momento mi correo está apareciendo en la parte inferior y les están compartiendo por el chat los medios para que puedan también acceder a los medios de certificación. Con el punto uno de cumplimiento ético profesional, pues ya saben: título profesional, colegiatura, habilitación, ejercer como se debe la odontología, ¿no? Con odontólogos titulados, colegiados y habilitados, y con sus respectivas credenciales de especialistas, de registros, tanto en SUNEDU, pero también ante el colegio odontológico, ¿no? Y con las competencias, inclusive
homologadas ante una universidad nacional, que pueda homologar tus estudios internacionales, porque eso es lo que dice la ley, eso es lo que dice nuestro propio código, eso es lo que dice la práctica profesional. Estudias afuera, bacán, lo traes, registras en SUNEDU, y si quieres el RNE deberías homologarlo ante una universidad para ejercer una especialidad. En el cumplimiento clínico legal, un montón de normas para todos los gustos, para todos los campos, desde el manejo de la historia clínica, el odontograma, de repente manejo de residuos, esterilización, cirugía segura, es un montón. Y va de la mano con la implementación de la documentación, tu historia clínica, ¿no? Tus consentimientos informados, tu receta única, implementar tus guías de práctica clínica, tomando como referencia las que existen en el sistema de salud, tanto MINSA como eSalud, que cuentan con guías de práctica, implementar tus manuales de procedimientos, tus protocolos de atención, como corresponde, y a nivel de cumplimiento societario, pues formalizar tu empresa, tu sociedad anónima, con tu junta directiva, ¿no? Que tu empresa realmente exista como persona jurídica. Y si tienes un predio de tu consultorio, pues también registrarlo, ¿no? Para que no haya ningún problema. Es tuyo, es parte de tu propiedad. A nivel tributario, pues cumplir con todas las exigencias de SUNAT, porque SUNAT sí nos levanta en peso y nos pone sanciones. Hoy existe inclusive el perfil de cumplimiento. SUNAT ha implementado esto hace poco, ahí está la base legal, y permite establecer categorías en los perfiles del contribuyente, ¿no? Un perfil muy alto, alto, mediano, bajo, muy bajo, y una serie de criterios que se pueden considerar cuando una persona tiene un perfil de cumplimiento muy bajo, bajo. Lo ideal sería trabajar con empresas, con personas que tengan un perfil de cumplimiento alto, ¿no? O bueno, mediano, medio alto, ¿no? Está en revisión, obviamente, todo el sistema porque trae consigo algunos aspectos que hay que todavía revisar. A nivel de cumplimiento laboral, pues todo lo que es el régimen laboral en los diferentes sectores, todo lo que es el manejo de las planillas, los beneficios sociales o la implementación de los lactarios, que es un tema legal de protección a la embarazada en periodo de lactancia. Y a nivel municipal, pues contar con las licencias competentes. Caso contrario, por disposición municipal nos pueden clausurar por falta de licencia municipal. No se hizo el trámite, no se trabajaron los debidos documentos registrados por un arquitecto para presentar ante la municipalidad y que vengan a hacer la gestión correspondiente en la inspección y te puedan emitir tu certificado de inspección técnica de seguridad de edificaciones. Eso es parte del cumplimiento. Pero también hay un cumplimiento administrativo, porque los propios reglamentos, como el Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, nos habla que todo establecimiento debe contar con documentos de gestión, que debe contar con un reglamento interno, que debe contar con manuales de procedimientos, con guías. Nos lo dice, artículo 5 del reglamento. Y por ello hay que desarrollarlo. El no hacerlo implica responsabilidad a nivel administrativo, ¿no? Ahí está el reglamento interno, tu buzón de sugerencias, tus guías de práctica clínica, tu flujograma de atención de reclamos, ¿no? Aspectos de seguridad salud en el trabajo, tu organigrama, tu manual de organización y funciones, ¿no? Tus manuales de procedimientos, implementas tu libro de reclamaciones, todo eso a nivel de gestión administrativa. A nivel ocupacional, pues implementar todo lo que también hemos visto en otro webinar, sobre seguridad salud en el trabajo, en el marco de la 29.183 y todas las modificatorias y reglamentos, implementar tu sistema, contar con la documentación necesaria para velar por la seguridad y salud de tus trabajadores, realizar los mecanismos de auditoría, de supervisión, de control, implementar mapas de riesgo, o realizar los IPERC para identificar los peligros y riesgos y sus controles. Y SUNAFIL va a ser una labor instructiva de capacitación, como que también de supervisión y de iniciar procesos cuando se detecten incumplimientos, especialmente si no cuentas con un plan de seguridad y salud en el trabajo, o no cuentas con un reglamento interno de trabajo, o no has implementado los registros obligatorios en materia laboral, como que también si no estás reportando oportunamente mediante el sistema de notificación los accidentes y enfermedades ocupacionales, que la mayoría no lo hace, pero existe el sistema. Y a nivel ambiental, pues cumplir con todo lo que dice el decreto legislativo 278, que es la ley de gestión integral de residuos sólidos, y lo que trae consigo con la aprobación de la norma técnica de salud 144, temas que hemos visto también en otro webinar, hemos profundizado.
¿no? Contar con todos los mecanismos para la segregación adecuada de los residuos biocontaminados, generales o especiales, contar con las rutas de transporte, la señalética, trabajar con los límites adecuados, las zonas adecuadas, ¿no? Y contar con el contrato con una empresa operadora de residuos sólidos que realice la labor adecuadamente, implementar tus programas de minimización y manejo de residuos sólidos y registrar, como corresponde de manera periódica ante el CIGERSOL, pues los manifiestos, ¿no? Los reportes del manejo de residuos sólidos de tu establecimiento de salud. Es lo que corresponde y la mayoría de establecimientos no lo reporta y queda como algo que existe pero que nadie lo hace. A nivel radiológico, todo el cumplimiento normativo, según la normativa que regula el uso de fuentes de radiación ionizante, la 28028, acorde a lo que nos dice el IPEN, a través de su oficina técnica de la Autoridad Nacional, la llamada OTAN, con las licencias, los permisos, los controles de calidad, ¿no? Los certificados de control de calidad de los equipos tanto periapicales como los panorámicos u otros. Y esto, por ejemplo, da motivo a investigaciones. Hace unos años publicamos un artículo específicamente sobre cumplimiento normativo, ¿no? En las normas de protección sobre uso de radiación. Y concluíamos, pues, que puede haber mucho conocimiento o poco conocimiento, pero no siempre se relaciona con el nivel de cumplimiento. Y por eso implementar sistemas de cumplimiento, sistemas de compliance, es recomendable contar con sistemas de auditoría, de control, para ver que se ejecute. A nivel sectorial, pues todo lo que es categorización, que es motivo quizá de otras exposiciones, los registros correspondientes que nos piden las diferentes direcciones de redes integradas, con la documentación necesaria y los procesos, por ejemplo, para hacer la esterilización, la desinfección, el lavado de manos también, o el almacén de materiales y de insumos, sea en un almacén o sea en los propios ambientes del consultorio, como que también cumplir con las secuencias necesarias y los esquemas necesarios de inmunización. Son aspectos normativos que debemos cumplir. Después, el cumplimiento institucional con el debido registro ante su salud, como una IPRES, te registras, llenas todos los ítems correspondientes para que puedas tener tu código de IPRES y estar pues formalizado como corresponde a nivel institucional, como una institución prestadora de servicios de salud con categoría y con licencia municipal. Después estaba el cumplimiento comercial, tu registro de marca. No es obligatorio, pero en realidad te puede traer muchos beneficios de protección de tu marca para que tú puedas posicionarte como corresponde y trabajar mucho el branding, el diseño de marca, pero también para manejar tu publicidad externa, que eso sí está regulado. Los letreros luminosos, iluminados, etcétera. Cada municipio tiene sus propios criterios de regulación. Y en este campo comercial, el uso de la música, por ejemplo, también, porque vienen entidades como Updike o como Unimpro y nos pueden visitar al consultorio y decir, señores del consultorio Diente Feliz, ustedes están utilizando música y esa música está protegida por derechos de autor y ustedes deben pagar una cuota correspondiente según los factores que vamos a aplicar multiplicados por el valor de la unidad musical, que sí, eso es real, porque estas entidades como ABDAI, UNIMPRO, se rigen en el marco de Indecopi, están protegidas, son entidades que representan autores, compositores, intérpretes, ejecutantes, y es un tema normativo. A nivel financiero y bancario, pues mantener todo en orden, porque de lo contrario vas a acabar en una central de riesgos como es Equifax, el antes llamado Infocorp, u otras, y por tanto debes tener una salud financiera adecuada, llevar adecuadamente tu contabilidad, y si vas a pedir créditos, pues informarte siempre de lo que trae consigo. Por otro lado, a nivel contractual y prestacional, como les decía, si vas a prestar tus servicios a una entidad pública o vas a participar en una licitación, pues contar con tu registro como proveedor del Estado. Es sencillo, es un trámite muy rápido y lo puedes sacar hasta como persona natural. Miren, yo he sacado mi registro como persona natural y por tanto si hay alguna convocatoria y requieren mis servicios, yo puedo participar. No es que llegué porque soy el amigo de, sino estoy registrado, puedo participar y si más bien quiero trabajar con seguros, pues también cumplir. Quiero firmar convenios con RIMA, con Pacífico o con algún autoseguro, con el CEMEFA, con el FEBAN o con algún EPS, pues entonces debes cumplir con todas las exigencias normativas.
Como pueden ver, estimados amigos, hablar de cumplimiento es todo un mundo y cada componente de cumplimiento trae consigo riesgos. Para bien o para mal, nuestra profesión está expuesta a riesgos. Es constante y cada vez aparecen más y más instituciones y más mecanismos. Por ello, como cierre de este webinar, se pueden implementar planes de cumplimiento de compliance, de cumplimiento normativo. Poco a poco el tema está entrando, poco a poco se está desarrollando, poco a poco las empresas van dándole cada vez más énfasis, especialmente aquellas empresas que trabajan en grupos corporativos o en redes de atención grandes o con empresas aseguradoras, porque también ellas buscan que las clínicas con las que trabajan pues se alineen a cumplimientos antisoborno, ¿no? O de rendición de cuentas o de control interno. Así que lo primero es trabajar con tu equipo. No, tolerancia cero frente a cuadros de tráfico de influencias, eh, manejo inadecuado de los recursos de la organización o situaciones delictivas, ¿no? Tolerancia cero frente a ello y si es necesario implementar canales de denuncia interno, contar con protocolos, analizar los riesgos, no solamente los riesgos que vimos al inicio, clínicos, sino también los riesgos de tener una empresa. Puede haber pérdida de dinero en caja, que no cuadre, que cuando quieras hacer tu cierre, tu cruce, pues no cuadre, o que haya de repente algún cuadro de denuncia de hostigamiento sexual en el trabajo. Ten mucho cuidado porque deberías contar con tu comité de lucha frente al hostigamiento, o que se incumplan con normativas de seguridad salud en el trabajo, o de las capacitaciones, de contar con tu comité de seguridad salud en el trabajo, o cuando menos un representante, o el atentar contra el derecho que tiene una madre de contar con un espacio de un lactario. O sea, son aspectos que van saliendo y que van más allá de la atención con el paciente. Cerramos con esta diapositiva, entonces, todo nace desde arriba. Una organización que tiene una gerencia, una dirección comprometida con valores, con liderazgo, va a poder implementar sistemas de gestión de riesgo, de sistemas de control interno, de cumplimiento normativo compliance, de sistemas antisoborno, entre otros mecanismos que protegen y colocan escudos a la empresa. Todo viene desde arriba, la cultura, los valores, y con ello desplegarlo todo. Es difícil porque la gente no está acostumbrada a esto. A mí háblame de biomateriales, de injertos, de implantes, háblame de ortodoncia con alineadores invisibles, ¿no? Háblame de eso, ese es el campo odontológico. Sí, amigos, pero cuando hacemos empresa, vamos a un siguiente nivel. Tenemos que definir, tenemos que evaluar, tenemos que hacer gestión para luego planificarlo, ejecutarlo, evaluarlo, dirigirlo, controlarlo a nivel global, en los procesos clave, en los de apoyo, en los estratégicos, en los subprocesos, en todo. Ahí aparece la figura del oficial de cumplimiento. Muchas veces hablamos de auditores. Hoy, en otros países y en otros entornos, hablan también de oficiales de cumplimiento. Alguien que esté velando porque todo esté en orden en una organización. Las universidades, ¿no? También vienen implementando mecanismos de cumplimiento interno. Tengo conocimiento de varias universidades que al día de hoy han implementado oficinas de compliance, oficinas de cumplimiento, especialmente universidades que manejan financiamientos externos por investigaciones o por proyectos, porque se han dado casos en los que se generan lavados de activos, no se han dado casos, y terminan comprometiendo el prestigio de una institución por no hacer control. Bien, como pueden ver, estimados colegas, hay mucho por trabajar en la materia. Ha sido unas cuantas pinceladas de lo que se puede ver en cuanto a gestión de riesgos y cumplimiento normativo. Dos grandes herramientas que podemos implementar sin ningún problema en la práctica empresarial, en la práctica profesional y a las cuales pues podemos recurrir con personal capacitado, entrenado y preparado para ellos. Como siempre, es un gusto compartir con ustedes un poquito de esta información. Si alguien desea algo más, si alguien quiere profundizar algo más, por favor, con total confianza me pueden contactar, me pueden comunicar. Estoy para servirlos y para atenderlos en lo que esté a mi alcance. De esta manera, damos por finalizado el webinar de hoy, que en realidad corresponde al mes de septiembre,
Y comentarles que el siguiente webinar, ya un poco las fechas se nos están descuadrando, pero esperemos en los próximos días lanzar el siguiente webinar que va a tocar otro tema también muy interesante, ya casi casi para cerrar el año, que es sobre acreditación y certificación ISO en odontología. Vamos a ver macroprocesos de acreditación, vamos a ver la autoevaluación de acreditación, vamos a ver los estándares de acreditación, como que también vamos a ver estándares de certificación ISO, con todas las ISO que hay novedades con la norma ISO, y lo vamos a ver en nuestro siguiente webinar. Bueno, doctores, mi nombre es Jorge Manrique Chávez y ha sido un gusto acompañarlos en estos minutos en este webinar. Como siempre, agradecerles a cada uno de ustedes y también agradecer al Instituto de Salud Oral. Los que deseen acceder a la certificación, pues la información ha sido compartida a través del chat y también está siendo compartida en las redes sociales del instituto. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Muy buenas noches. Gracias.